Bueno, a partir del análisis de los puntos en los que Job se confrontó con los, la corriente llamada emblemática, en cursos anteriores yo me he referido a que, porque lo señala incluso Skinner, de que se generó la cornucopia, que es una expresión, un desarrollo de esa orientación emblemática, consistente en concebir y describir a la naturaleza como una cornucopia, precisamente, es decir, como una situación de abundancia tal que los frutos, los satisfactores humanos aparecen en una cornucopia, en una especie así como de recipiente en forma de cuerno. Aparecen o de donde brotan, ¿no? También todo tipo de o cuelgan todo tipo de frutos, inclusive, o de fuentes nutricias, ¿no? Podríamos decir también que satisfacen las necesidades humanas, pero en gran abundancia, ¿no? Es una situación o una concepción muy entusiasta, pues, por la capacidad de la naturaleza de proveer, ¿no?, a los seres humanos de todo lo que les puede servir para su bienestar o su felicidad, ¿no? Bueno, Job se burla, por supuesto, de esta visión optimista de una naturaleza nutricia, ¿no? Que adoptaron pues los de esta corriente emblemática para, pues, o siguiendo la idea de una naturaleza bienhechora, ¿no? También de un estado de naturaleza en donde hay armonía, paz, etcétera, muy propio del ascenso, podríamos decir, del optimismo entre los siglos XVI y XVII, porque luego en el XVIII, aunque este es tema de otra serie de consideraciones que yo normalmente hago, bueno, también a veces las hago en el curso de Doctrinas 2, pero que habría que ver ya para un curso de Doctrinas 3, en donde también se estudiara el romanticismo. Conectado, claro, el romanticismo con lo que algunos autores que, por ejemplo, hablan del parteaguas que fue el terremoto de Lisboa para que finalizara ese periodo de optimismo. Pues consideran que va aunque el marco de la Ilustración todavía va a iniciarse una fase más bien ya más pesimista respecto de la naturaleza, ¿no? Bueno, pero les decía, volviendo a lo de la cornucopia, como nosotros como mexicanos estamos muy familiarizados con el tema, porque si algunos de ustedes todavía tuvieron clases en años pues ya ahora un tanto distantes, recordarán que se exaltaba mucho, o por lo menos en mi caso así fue, y supongo que para los de mi generación fue así,
se describía a México, la forma, figura, por decirlo así, geográfica del país como un cuerno de la abundancia, ¿no? Entonces es un tema muy pertinente respecto de nuestra cultura y de nuestra concepción del país y de la educación y la idea que se nos ha transmitido a través de esta cornucopia de México, se nos ha transmitido de lo que México, eh, digamos, desde el punto de vista del imaginario, ¿no? También un tanto cuanto equivocado tal vez de cómo el imaginario de México ha estado muy influido por esta visión también, pues que tiene cierta relación con la emblemática, ¿no? Esta visión de la cornucopia mexicana, aprovechando pues la forma muy caprichosa del territorio, ¿no? Que es México, ¿no? Donde se estableció la República Mexicana, ¿no? Finalmente también comprendía una parte de lo que actualmente es el territorio de, de los Estados Unidos, ¿no? Eh, Aunque también eso sufrió alguna modificación, eh, pues a raíz de eh, los cambios, ¿no? Que se han venido sucediendo, ¿no? En el tiempo, que la figura física en sí no tanto, ¿no? Eh, Sobre todo por lo que toca por lo menos en una parte del país, ¿no? Por lo que toca a la forma de un cuerno extendido, ¿no? Por la forma extendida de la República Mexicana que tomó, ¿no? Adoptó finalmente bueno, no es que la haya adoptado, sino que tuvo esa forma conforme se fueron estableciendo también las fronteras, ¿no? Y en ese sentido también habría que considerar que los territorios del norte, que luego fueron arrebatados por los Estados Unidos, pues quedarían como fuera de esa representación, ¿no? Bueno, el caso es de que yo quiero pues referirme a esta cuestión de cómo este tema, pues que tiene que ver con las doctrinas políticas de esta época, ¿no? Eh, en gran medida con respecto de discusiones que ocurrieron, pues dentro de lo que pues también es o va a ser Gran Bretaña, ¿no? Fue Inglaterra, en fin. Es una discusión o una cuestión muy pues adecuada inclusive para hablar de esta específica imagen, ¿no? Representación en este caso no de un territorio, sino de una situación relacionada con la naturaleza, caracterizada por la cornucopia, ¿no? Yo digo, desde luego, que también implica, en el caso ya de la cornucopia en México, implica una visión un tanto equívoca, ¿no? Porque eh, México, aunque una porción del territorio sea efectivamente esté ocupado, pues, o estaba ocupado, al menos antes de la devastación, por grandes extensiones de bosque o de selva tropical o de sabana, pero más tendiente a, bueno, lo que se llama eh, monte caducifolio, ¿no? Eh, y por bosques, ¿no? También. Pues tiene algo pues muy idílico, ¿no? Muy, muy idílico, porque gran parte del territorio pues ya sea que se haya erosionado o que
ya ha sido así, es un poco desértico, semidesértico, ¿no? Con poca feracidad, ¿no? Con pocos recursos también hídricos o hidráulicos, ¿no? Eh, eh, entonces no se puede decir que México sea así un cuerno de la abundancia en el sentido estricto, ¿no? Es como parte de un mito que, bueno, tampoco se trata de desmentirlo, ¿verdad? Porque pues, los mitos juegan un papel y además antes era más digamos, fértil, más abundante la flora, la fauna, ¿no? Eh, que ha sido devastada o destruida en forma muy intensa, sobre todo en los años pues, de la industrialización primero, eh, pero sobre todo del crecimiento de lo que se llamó la frontera agrícola, el desmonte, en fin, en los últimos decenios, ¿no? Pues es una cuestión que quería yo subrayar, que es muy pertinente, relacionada pues o tratando de relacionarla o de vincularla con la temática de esta emblemática y de esta cornucopia, ¿no? Que forma parte de la emblemática y del cuestionamiento que también va a ser de todo eso Thomas Hobbes, ¿no? Que va a partir de esa burla, en cierto modo, de estas corrientes muy optimistas para plantear y justificar su necesidad de un Estado eh, del tipo de lo que el Leviatán va a plantear, ¿no? Bueno, eso es lo que quería yo decir para pues que tengamos en cuenta esta cuestión. Gracias.